quiero invitarles a que busquen en el libro de Daniel, el libro de Daniel capítulo 6. Una palabra que estremeció mi corazón. Muchos conocemos esta historia de la vida de Daniel, pero es lindo cuando esa palabra llega y toca nuestro corazón. Es hermoso cuando sentimos que esa palabra nos está redarguyendo, cuando sentimos que esa palabra nos está exhortando. Amén. Porque eso es lo que hace la palabra, exhortarnos para ser alguien mejores en la vida. Amén. En Jesús. ¿Todos están listos? Daniel capítulo 6, versículo 1 dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. ¿Qué había en Daniel? Un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podía hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra ese Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación en la ley de su Dios. Entonces esos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes que han acordado por consejo que prolongues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. ¿Van conmigo? Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas en su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. No has firmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Entonces respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni ataca el edicto que firmases, sino que 3 veces al día hace su petición. ¿Cuántas veces al día? 3 veces, para ver si van conmigo en la lectura, hermano. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. Diga conmigo: le pesó en gran manera. Y resolvió librar a Daniel hasta la puerta del sol. Trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepa, oh rey, que el rey de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajo a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo
a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces respondió el rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él. Mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado ¿en quién? En su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos, oiga bien lo que dice este versículo, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado ¿a quién? A Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, imagínense la consecuencia, sus hijos y sus esposas y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones, lengua que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia de Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Leyeron conmigo? ¿Lo volvemos a leer? ¿Sí? Es por si no habían leído la Biblia en todo el día hoy. Así que tuvieron la oportunidad de leerlo. ¿Sí entendieron lo que leímos? El tema de esta tarde es resistencia que impiden que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Diga conmigo: resistencias que impiden que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. ¿Cuántos saben que usted y yo somos gente de propósito? Levante la mano el que no sabe. ¿Cuántos saben que nuestra vida es una vida con propósito? Nuestra vida, dígale a su hermano que está a la par: tu vida es con propósito. Dígaselo, por si no lo sabía o se le había olvidado. Dios nos hizo con el fin de tener un propósito en nuestra vida, pero hay resistencias que nos impiden muchas veces salirnos de ese propósito. Hay circunstancias que nos atrasan el propósito de Dios. No es que Dios no quiera cumplir el propósito, es que muchas veces nosotros, por X razón, por circunstancias, en veces frenamos el propósito de Dios, frenamos el tiempo de Dios en nosotros. En veces, en ocasiones, es por nuestra desobediencia, y la mayoría de veces, y puedo decirlo con certeza, que el 100% de veces es por desobediencia. Nos salimos del propósito de Dios
Y después pueden venir las circunstancias que nos impiden, la resistencia que nos impiden que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y en ocasiones pues es el enemigo que se levanta contra nosotros. Así que nosotros tenemos la respuesta. ¿Cuál es la resistencia que nos impiden? En lo personal, en usted como persona, en usted como hijo, ¿qué es lo que le impide? ¿Cómo vencer la resistencia del enemigo? Dios tiene propósitos en nuestra vida y el enemigo, cuando descubre del propósito de Dios en nuestra vida, va a luchar con lo que sea para destruir ese propósito en nuestra vida. En esta ocasión le tocó a Daniel y todos leímos el capítulo, pero podemos vencer esas resistencias. Podemos vencer. ¿Cuántos dicen amén? Podemos vencer esa resistencia. Podemos vencerlo. No es con nuestras fuerzas, es con la fuerza de Dios que nosotros podemos vencerlos. Número 1, tenemos que ser superior al enemigo. Y lo acabamos de leer en el capítulo 6. Cuando nosotros somos superiores al enemigo, el diablo no te va a poder aplastar. Cuando nosotros sabemos de dónde viene el ataque, el diablo no se va a burlar de nosotros. El problema es que muchas veces nosotros nos enfocamos en lo físico y no vemos en lo espiritual el ataque. Y muchas veces por eso el diablo es superior a nosotros y nos hace ¿qué? Caer. Porque pensamos, el hermano Denny la tiene contra mí. Yo no sé qué le he hecho, pero el hermano cómo me mira. ¿Me está entendiendo? Físicamente lo vemos así. Y yo la agarro con mi hermano Denis. Y la lucha y batallo con él. Porque físicamente, humanamente yo lo estoy viendo así. Por eso el enemigo es superior a nosotros. Porque lo vemos de esa manera. Pero cuando vemos a Dios y sabemos que el plan malévolo no viene del hermano Denis, sino que viene del diablo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar. Vamos a hacer, y cuando nosotros venimos a orar, ¿qué estamos haciendo ahí? Somos superiores al enemigo cuando se levanta en contra de nosotros. Tenemos que ser superior al enemigo. No tenemos que rebajarnos. Y muchas veces nos rebajamos humanamente. Porque creemos que, no, el hermano Denis hoy sí. Y comenzamos a hacernos los moños. Es verdad. Pero cuando somos superiores al enemigo, el diablo no nos hace cosquillas. Porque el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Tenemos que tener un espíritu superior en nosotros. Y ese es el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo en su vida? Yo lo tengo. Todos tenemos que tener el Espíritu Santo en nosotros. El versículo 3, como decía, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu, diga conmigo, había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reinado. Cuando el rey pensó ponerlo en todo el reinado, ¿por qué cree usted que lo quería poner en todo el reinado? Porque en Daniel había un espíritu superior a los otros sátrapas, a los 120 sátrapas que el rey Darío había puesto. Daniel era superior, no solo en lo intelectual, no solo era inteligente, sino que había en él un espíritu superior sobre los demás que lo hacía ser diferente a los demás. Y era el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nos hace ser diferentes personas. Cuando el Espíritu está en nosotros, el Espíritu Santo de Dios te hace pensar, te hace caminar diferente a los demás.
Porque no es con tu fuerza, es con el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Y Dios se pone por cabeza, que era lo que quería hacer el rey Darío, poner a Daniel sobre todo el reino, sobre todo. Entonces el rey quería ponerlo como cabeza. Dios se pone como cabeza, no como cola. ¿Cuántos son cola aquí? ¿Cuántos somos cabeza? Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Dios se pone por cabeza y no por cola. Y como Dios nos pone por cabeza, vamos a vivir como tales, como hijos de Dios, como verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no somos cola. El mundo quiere que tú y yo seamos cola. El mundo quiere que vivamos bajo la sombra de esta tierra, que vivamos escondiéndonos ante ese sistema. Así nos quiere ver el enemigo, que siempre caminemos con la cabeza para abajo. Si usted y yo somos cabeza, vamos a levantar nuestra mirada al cielo. Amén. El enemigo se levanta contra su carácter. Fue una lucha tremenda que Daniel tuvo. Se levantaron contra su carácter. Versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. Buscaban cómo acusarle. Buscaban un momento que Daniel pudiera dar un mal paso para acusarlo delante del rey. Buscaban una ocasión. Pero ¿qué sigue diciendo la Biblia? ¿Cómo? Mas no podían hallar ocasión. ¿Por qué? Porque en él había un espíritu superior que estaba por encima de sus emociones. En Daniel había un espíritu superior que estaba por encima de su carácter, por encima de sus sentimientos. Estaba el poder del Espíritu Santo en su vida. Por eso vemos a Daniel que aún levantándose los mismos magistrados, los mismos gobernadores, los mismos 120 sátrapas contra Daniel. Era mucha gente contra Daniel. Pero Daniel, dice la Biblia, que era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Por qué? Porque él era fiel a Dios. Era fiel al Dios que lo había llamado a servirle. Van a venir circunstancias, van a venir dificultades a nosotros, pero si nosotros permanecemos fiel a Dios, Dios nos va a levantar. Si nosotros permanecemos fiel, Dios nos va a levantar. Y no va a importar las circunstancias que estemos pasando. No va a importar el momento difícil que usted se encuentre, porque en usted hay un espíritu superior a sus emociones, un espíritu superior por encima de sus sentimientos, por encima de su carácter. Hay un espíritu superior que es el Espíritu Santo de Dios sobre su vida. Y eso es lo que nosotros nos hace que nos mantengamos firmes. Aunque venga la tormenta, aunque venga la dificultad, eso nos va a hacer que el Espíritu Santo, nosotros estemos firmes. El problema de nosotros es que cuando vemos la circunstancia, tambaleamos. Le echamos la culpa a medio mundo. Pero nosotros tenemos la mayor responsabilidad de mantenernos firmes, como en este caso Daniel. Imagínense cuánta gente quería acusar a Daniel, cuánta gente lo señalaba o quería hallar algo, un error en la vida de Daniel, pero no encontraron falla ante el servicio del rey. El enemigo se levanta contra su vida con Dios. Entre más usted busque a Dios, más lucha va a tener. Entre más usted busque en el cuarto de guerra, porque no es lo que hacemos aquí en la iglesia, es lo que hacemos allá afuera en casa. Aquí en la iglesia todo es bacano, como dicen los colombianos, ¿verdad?
Aquí en la iglesia todo bien. Aquí no hay problema adorar a Dios. Aquí todos lloramos, aquí todos levantamos nuestras manos, aquí hacemos de todo para agradar a Dios. Y qué bueno que sea así, porque esa es su acción de gracia para Dios. Ese es su agradecimiento para Dios de lo que Dios le ha dado a usted. Está bien, pero el campo de batalla está allá afuera. Cuando estamos solos, cuando estamos en el cuarto, cuando estamos en casa, cuando vamos manejando, está allá el campo de batalla. Nuestra lucha es veces, en ocasiones, no es con mi hermano que está en la par. Muchas veces, en ocasiones, mi lucha es conmigo mismo. Porque muchas veces mi carne no quiere humillarse, no quiere buscar a Dios. Mi carne solo quiere comodidad. Bien descansado del trabajo, lo primero que buscamos es la cama. Queremos descansar. ¿Por qué? Porque venimos quebrados de todo un día de trabajo. Pero no queremos buscar a Dios. No queremos tener una relación con Dios. Y dice la Biblia que Daniel permaneció fiel. ¿Cómo quebrar la resistencia del enemigo? ¿Cómo lo vamos a hacer? El enemigo se levanta contra nosotros y hace un plan en contra de tu vida espiritual. Versículo 6 que dice: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vives. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado al consejo que prolongues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Va a haber un plan que se va a levantar en contra de ti. Va a haber una artimaña que va a estar en contra de ti, que no busques a Dios. Va a haber una lucha delante de ti y no va a querer que tú busques a Dios, porque ese es el plan del enemigo. El enemigo solo vino para matar, hurtar y destruir, mas Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Un acuerdo del mal contra tu vida espiritual. Entre más usted busque a Dios, más lucha va a tener. Entre más usted aparte tiempo para Dios, más lucha va a tener. El problema es que como no buscamos a Dios, todo está bien. ¿Cuántos han escuchado comentarios así? Todos hemos escuchado comentarios así. Hay personas que han dicho: yo cuando no era cristiano no llegaba a los problemas que ahora tengo, ahora que estoy buscando a Dios. Antes el diablo estaba contento porque era de él, pero ahora que le perteneces a Cristo, el diablo se ha levantado contra ti, contra tu familia, contra tus hijos, porque sabes que nuestra vida está en el cielo. Amén. Los resultados del buen carácter de una vida con Dios destruye la mentira. Los resultados del buen carácter de una vida con Dios destruye la mentira. Versículo 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Cuando confiamos en Dios, Dios mismo se va a encargar de destruir la mentira que se haya levantado en contra de usted. Dios mismo es quien pelea tus batallas. En este caso, Dios mismo peleó por Daniel. En todo el capítulo que hemos leído, del capítulo 6, en ningún versículo vimos que Daniel se quiso defender. En ningún versículo aparece ahí del capítulo 6 que Daniel quiso tomar represalia contra los gobernadores, contra los magistrados,
contra los sátrapas, ni aún contra el mismo rey Darío. Daniel tenía motivos quizás para tomar venganza, para hacer juicio contra ellos. Porque se habían juntado para hacer caer a Daniel. Se habían reunido ¿para qué? Para que Daniel pudiera adorar a otro Dios que a su Dios. Daniel tuvo quizás o tenía cómo defenderse, pero él mejor quiso esperar en Dios. ¿Por qué? Porque en él había un espíritu superior que lo hacía más fuerte, que lo hacía estar firmes delante de toda esta gente que le quería hacer daño. Daniel quizás le hicieron daño emocionalmente y en lo intelectualmente como gobernador. Quisieron dañar su imagen y aun cuando no hallaron nada cómo dañarle, quisieron tentar su fe. Y hicieron ese plan de que en 30 días nadie tenía que adorar a otros dioses, sino al rey. ¿Y Daniel qué hizo? Daniel dice que siguió haciendo lo mismo. Se iba para su cámara, para su cuarto. ¿Cuántas veces oraba? ¿Cuántas veces oramos nosotros? No me responda. ¿Cuántas veces oramos usted y yo en el día? ¿Cuántas veces o cuántos capítulos leemos de la Biblia en el día? La mayoría quizás no lo hace, otros sí lo hacemos. Pero Daniel, por encima de las circunstancias, no menguó, no se debilitó. Daniel se mantuvo y dice que iba 3 veces a su cuarto a orar al Dios de Israel. 3 veces al día, imagínense. El día tiene 24 horas. ¿Cuánto tiempo usted le dedica a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios? Pero venimos los domingos, somos más que vencedores. Y en veces un dolor de cabeza nos hace... En veces hasta el dolor de uña en veces nos duele y nos debilita. Y pensamos que la culpa toda la tiene nuestro hermano Denny. Lo pongo a él porque es un hombre de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros no somos capaces de buscar a Dios en nuestra casa. No somos capaces de reconocer la grandeza de Dios en nuestra vida. Daniel lo hacía 3 veces al día. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Daniel lo hacía 3 veces. El hermano Ricardo decía algo, una palabra ahora, y me impactó bastante. Cuando nosotros entendamos el sacrificio que Dios hizo en esa cruz por amor a nosotros, entonces vamos a ser agradecidos con Dios. Cuando entendamos ese peso que Él llevó en sus hombros, esos clavos que fueron traspasados, entonces vamos a entender y vamos a buscar más a Dios. Daniel oraba 3 veces. ¿Por qué? Porque en él había un espíritu superior. Y mientras en usted y en mí no haya un espíritu superior, no vamos a hacer eso. No vamos a tener intimidad con Dios. Necesitamos orar
¿Cómo es el tema de este día? Resistencias que impiden el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cómo vamos a resistir nosotros? ¿O cómo vamos a permanecer fiel a Dios delante de Él? Delante de las circunstancias, ante las resistencias que nos vengan. ¿Cómo vamos a seguir adelante? ¿Cómo vamos a vencer todo eso? Si no queremos buscar a Dios. Pasamos más metidos en las redes sociales que leyendo la Biblia. Pasamos más, no sé, pero nos salimos de ese propósito de Dios. Hay unos hasta que 2 teléfonos tienen para estar en sus redes sociales, ¿verdad? 2 teléfonos ahí andan metidos en las redes sociales. Pero si usted le revisa las rodillas, ni callos hay porque no oran. Hemos dejado, hermanos, el primer amor. Nos hemos descuidado para dónde vamos. Dice que Daniel fue echado en el foso de los leones. Y Dios mandó ¿a quién? A un ángel para guardar a Daniel y cerrar la boca de los leones. Cuando tú entres en tu intimidad con Dios, Dios va a mandar un ángel a ti, a que pelee por ti, a que levante tus manos, a que te mantenga firme delante de Él. Muchos de nosotros somos tirados al foso de los leones por circunstancias. Pero si nosotros permanecemos buscando a Dios, Dios va a mandar su ángel y te libre de toda situación que estés pasando. Dios va a mandar su ángel. Como dice el Salmo 121. No se lo puede. Salmo 121, como dice: los que confían en Jehová. Si usted y yo confiamos, vamos a permanecer. Necesitamos confiar en Dios. Y aunque estemos adentro en el foso, los leones solo van a andar ahí, pero no te van a tocar, porque Dios va a mandar su ángel a que te guarde. Dios va a mandar sus ángeles a que cuiden tus hijos, a que cuiden tu familia. Él va a pelear por ti, por la vida de tus hijos, por la vida de tu familia. Dios va a pelear por ti. Necesitamos buscar a Dios. Necesitamos, es una urgencia, es una gran necesidad tener al Espíritu Santo en nosotros. Cuando nos permanecemos, Dios te va a promover. Cuando tú permanezcas en Él, Dios te va a promover. ¿Sabe que Daniel, después cuando lo sacaron del foso de los leones, Dios lo promovió? Y fue uno de los mejores y grandes gobernadores que estuvo el rey Darío. Somos promovidos cuando permanecemos en el propósito de Dios. Dios mata a sus enemigos. En el versículo 24, usted puede leer lo que pasó. Y el rey, y dio orden al rey, el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, sus hijos y sus mujeres,
y aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Dios va a matar a tus enemigos. Dios te va a librar de las circunstancias, porque Dios no puede ser burlado. Usted y yo somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos la protección divina de Él. Y Él es quien va a pelear nuestras batallas. Él es quien te va a levantar aún cuando no hagan fuerza, aún en medio del dolor, aún en medio de la debilidad. Dios te va a dar fuerza para que tú puedas seguir adelante. Pero necesitamos ¿a quién? Al Espíritu Santo en nosotros, en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestra familia. Necesitamos al Espíritu Santo como protección en nuestra vida. Si no tenemos el Espíritu Santo, vamos a ser presa fácil del enemigo. Presa fácil. Cuando no tenemos al Espíritu Santo, hasta un estornudo nos va a hacer caer. ¿O no es así? Cuando estamos sin la protección del Espíritu Santo, hasta un estornudo nos hace daño. Nos daña el corazón. ¿Por qué? Porque no tenemos la protección del Espíritu Santo. Daniel fue un hombre con carácter delante de todo el reinado de Darío. Se mantuvo él ante las oposiciones que habían contra él. Daniel se mantuvo y no menguó. Él siempre estuvo orando, ¿cuántas veces? 3 veces al día. ¿Por qué? Porque el deseo de su corazón de Daniel era que se cumpliese el propósito de Dios en su vida, por encima de las resistencias que pudieran venir contra él. Usted y yo tenemos que permanecer firmes delante de Dios, firmes delante del sistema de este mundo, porque en nosotros está el Espíritu Santo de Dios, que nos hace fuertes, que nos levanta aún cuando no estamos cuando estamos en debilidad. Él es quien nos levanta. Y Dios va a ser engrandecido en gran manera cuando usted y yo permanezcamos dentro del propósito de Dios. El versículo 27 dice: Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Dios se va a maravillar en usted cuando permanezcamos en Él, cuando luchemos por ese propósito que Dios tiene para nosotros. Pero ¿cómo vamos a luchar? ¿Cómo vamos a resistir? Permaneciendo dentro del propósito de Dios. El deseo del profeta Daniel no era el ser reconocido. El profeta Daniel, las intenciones de él no era para que él fuera reconocido en todo el territorio, sino que Dios mismo se ha engrandecido. Por todas estas cosas no debemos acudir a nuestra pasión con Dios y la comunión con Él. Debemos tener que el Señor Jesús le dijo a la iglesia en Éfesos: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuidemos pues nuestra ferviente amor para con Cristo. El Señor anhela que sus hijos estén ungidos y transformados. Por esto envió al Espíritu Santo. Por estas cosas debemos fortalecer la comunión con Él y veremos sin duda su poder en nuestra vida. El deseo de Daniel no era de engrandecerse él mismo, de llevarse la gloria para él, sino que Dios mismo fuese exaltado ante este reinado. Ese era el deseo de Daniel, honrar a Dios. Y mientras Daniel permanecía en rectitud a Dios, Dios lo honró a Daniel y Dios lo promovió, Dios lo exaltó a Daniel. Y Daniel pudo ver delante de él mismo, delante de sus ojos, él vio lo que Dios hizo contra sus enemigos que se levantaron en contra de él. Hermano, usted y yo no necesitamos mover nuestras manos. Lo que usted y yo necesitamos es doblar nuestras rodillas
Eso es lo que usted y yo necesitamos. Si queremos ser promovidos, si queremos engrandecer el nombre de Dios, si queremos que Dios se glorifique, usted y yo lo que necesitamos es doblar nuestras rodillas. No levante su altivez, no levante su brazo, porque usted mismo se va a fracasar. Va a cansarse, lo va a cansar la situación. Y lo va a hacer que en vez de que se acerque a Dios se vaya alejando más y más y no va a poder cruzar. Pero cuando usted y yo doblamos rodillas ante Él, Dios te va a honrar, Dios te va a levantar, las fuerzas van a venir de Él. El salmista David decía: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos. Todos sabemos eso. Pero no queremos acudir al que es digno de gloria. No queremos acudir al que nos da la fuerza. No queremos acudir al que levanta nuestra cabeza. No queremos hacer eso. Algo bien sencillo y no lo queremos hacer. Pero lleva un gran peso de gloria cuando lo hacemos. Todos cantamos que el cielo se abra. ¿Qué más dice? Muévete hoy aquí. No hay cielos cerrados. Todos cantamos ese himno, pero muy poco cantamos: te anhelo, Espíritu Santo, te anhelo. Muchos queremos ver gloria, muchos queremos ver milagros, muchos queremos ver prodigios. Queremos ver grandes cosas y está bien, eso es bueno. Pero es más hermoso cuando conocemos al que hace los prodigios. Es hermoso cuando conocemos al Dios, el dueño de la obra. Eso es hermoso. Cuando tenemos nuestro primer encuentro con el Espíritu Santo. Eso es más glorioso que ver milagros. Porque el milagro más grande se va a producir en tu vida cuando tú conozcas a Jesús en tu vida. Cuando tú conozcas al Espíritu Santo, ese va a ser el milagro más grande que va a acontecer en tu vida. Pregunto para terminar: ¿has dejado de orar o de pasar tiempos a solas con Dios debido a situaciones, problemas o dificultades? ¿Qué es lo que te ha detenido? ¿Qué es lo que no te deja avanzar? ¿Qué es lo que te tiene ahí estancado? ¿Cuál es la circunstancia? ¿Cuál es el motivo? Y al principio yo le decía, muchas veces no es las circunstancias la que nos ha detenido. Muchas veces somos nosotros mismos que hemos tomado la decisión de no avanzar. Nosotros mismos hemos tomado la decisión de no querer avanzar. Y muchas veces no es el problema que tenemos o que estamos pasando, es que nosotros mismos hemos tomado esa decisión de no querer avanzar. La siguiente pregunta: ¿estás tan preocupado y ocupado que en ocasiones ni te acuerdas de orar o de que Dios existe? Estamos tan afanados en los deleites de este mundo que nos olvidamos de orar, nos olvidamos de tener esa intimidad con Dios. Y muchas veces se nos olvida que Dios existe. Muchas veces nos ha pasado eso. Porque lo vamos a lo más fácil. Muchos prefieren trabajar 15, 20 horas al día que confiar en Dios. Yo cuando no trabajo un día, yo le doy gloria a Dios. Me pongo bien contento. Porque sé que voy a tener un día para buscar a Dios. Y cuando me toca trabajar, pues me toca esforzarme aún más para buscar a Dios.
Como iglesia necesitamos buscar más a Dios. Van a haber resistencias que se van a oponer al propósito por la cual Dios te llamó. Yo no sé cuál sea tu lucha en este momento. Yo no sé qué es lo que te está reteniendo. Eso, salirte del propósito. Pero tenemos que venir a Jesús. Tenemos que acudir al autor y consumador de nuestra fe. Y la tercera pregunta para terminar: ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo estamos? Les decía hace un momento que la mayor resistencia que nos impide salirnos del propósito de Dios somos nosotros mismos. Y queremos culpar al hermano que está a la par de nosotros. Y queremos señalar al hermano que tenemos por adelante. Hay mucha soberbia. ¿Cómo estamos delante de Dios? Yo quiero que te pongas sobre tus pies. Y con esta pregunta yo quiero terminar. ¿Qué vamos a hacer de hoy en adelante? ¿Qué medidas vamos a tomar desde hoy en adelante? Usted y yo no fuimos llamados para hacer cualquier cosa en este mundo. Usted y yo fuimos llamados para estar con el mejor de este mundo. Usted y yo fuimos llamados a cumplir el sueño de Dios. ¿Sabe que Dios soñó con usted? Dios soñó conmigo. Dios nos vio finalizada nuestra obra en nosotros. Yo no sé cuál es tu propósito, a qué Dios te ha llamado, pero de algo sí yo estoy seguro: que el propósito por la cual Dios te llamó es más grande que tus circunstancias. El propósito por la cual te puso en este mundo va más allá que nuestras emociones, va más allá que nuestro carácter, que la situación que estemos enfrentando. Es más poderoso de lo que nuestros ojos están viendo en este momento. Aun cuando todas las fuerzas se nos hayan acabado, aun cuando ya quizás muchas veces hemos dicho ya no puedo más, va más allá de eso. El Espíritu Santo que está sobre ti es más fuerte, es más poderoso, aun que tu misma enfermedad que estés pasando. Es más poderoso, porque al Dios a quien servimos es real. El Dios a quien servimos es real y Él vive por los siglos de los siglos. Yo no sé qué es lo que tú vas a cambiar en esta hora, a qué tú vas a renunciar, pero tú tienes que hacer algo en esta tarde. Dios ha soñado con nosotros cumplir ese propósito. Dios te ha visto terminado en el ministerio que Dios te ha puesto. Dice que los pensamientos de Dios son para bien. La perfecta voluntad de Dios es perfecta y es agradable para ti. Yo no sé cuál va a ser tu oración en esta tarde. Yo no sé cuál va a ser tu oración, pero yo quiero que tú tomes una decisión en esta hora. Yo no sé cuál va a ser tu decisión,
Nadie dijo que ser hijo de Dios iba a ser fácil en esta vida. Nadie dijo que iba todo, ser cristiano, todo iba a ser color de rosa. Nadie dijo eso. Pero en el mundo tendréis aflicciones, en el mundo tendréis tribulaciones. Pero dijo Jesús, yo he vencido, yo he vencido, yo he vencido, yo he vencido. Yo he vencido sobre tu vida, yo he vencido sobre tu familia, yo he vencido sobre tus hijos. Dios ha vencido. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?